Biblias al Evangelio de Juan, el capítulo 1. Bueno, dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Así dice la palabra de Dios y pues bueno, oramos antes de empezar. Señor, te damos gracias por este día, Padre, gracias porque nos permites llegar a un fin de este año, Señor, gracias porque pues en la noche vamos a estar reunidos con nuestras familias y amigos, Señor, compartiendo, Señor, todo lo que tú nos has dado, Señor. Mañana vamos a abrir tal vez muchos, pocos, unos cuantos regalos, Señor, que también vienen de ti, Señor. Y Padre, el día de hoy te pedimos, Señor, que, bueno, primero que nada, que tu palabra, Señor, tu amor, Señor, y tu evangelio puedan ser predicados a través de mí y a pesar de mí, Señor. Permítenos, Padre, alabarte, Señor, con nuestras mentes, con nuestro entendimiento, Señor. Permítenos meditar en lo que vamos a aprender el día de hoy, Señor, y que esta verdad, Señor, de la encarnación, de la cual vamos a aprender, Señor, pueda pues impactar cada aspecto de nuestras vidas, Señor. Y que este espíritu de la Navidad, Señor, el verdadero significado de la Navidad, que es el que también vamos, primero tú, Dios, a ver en este momento, Señor, que pueda ser el mismo espíritu, Señor, que con el que vivamos todo el año, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, antes de meternos a estudiar el pasaje de hoy, quisiera leerles la siguiente cita del teólogo inglés J.I. Packer. Packer decía: el Todopoderoso apareció en la tierra como un indefenso bebé humano que necesitaba ser alimentado, cambiado y enseñado a hablar como cualquier otro niño. Cuanto más pienses en ello, más asombroso se vuelve. Nada en la ficción es tan fantástico como esta verdad de la encarnación. Y todos aquí estamos familiarizados con el contexto, con el origen de esta festividad, ¿verdad? Podemos cerrar los ojos y nos podemos imaginar pues la noche fría, el pesebre, la estrella, al joven matrimonio de José y María, todo abrumado porque no tenían dónde quedarse, pero a la vez llenos de emoción, expectantes por el bebé que les iban a hacer. Podemos imaginarnos al coro de ángeles, a los pastores, a los animales, los ruidos que hacían, luego a los reyes magos trayendo regalos. Todo esto es fácil para nosotros, conocemos la historia, no la podemos imaginar, ¿verdad? Pero no obstante, muchos aquí tenemos una perspectiva no tanto equivocada, pero que no le atina, no da en el punto, ¿verdad?, de focal de esta historia. Y muchos pensamos que estamos celebrando simplemente el nacimiento de un bebé, como si fuera un simple cumpleaños nada más. Y esto en parte es cierto. Sin embargo, como dijo J.I. Packer, el punto focal de la Navidad es celebrar que el Todopoderoso vino al mundo, o en las palabras de R.C. Sproul, puedes poner la siguiente. Lo que celebramos en Navidad no es tanto el nacimiento de un bebé, sino la encarnación de Dios mismo. Y esta palabra es muy importante, encarnación. Y la encarnación es el misterio más bello en la historia, saber que el creador de todas las cosas dejó su trono, se despojó de su gloria para vestirse de nuestra naturaleza humana,
Y bueno, le pido al Señor que este domingo podamos meditar y podamos admirarnos en la belleza que se encuentra en cada detalle de este misterioso acto de amor por parte de Dios para nosotros, que es la encarnación, lo que celebramos el día de hoy. Y como se dieron cuenta en la lectura de la palabra, no vamos a estudiar el típico relato de Navidad, esos los pueden encontrar en Mateo y Lucas en los primeros capítulos. En su lugar aprenderemos, como dice el título del sermón, bueno, no sé si lo pusieron, pero lo titulé ¿Quién es este niño? Y es lo que vamos a averiguar el día de hoy. Y bueno, creo que la tesis o el versículo que ancla los 18 versículos que acabamos de leer es el versículo 14, ahorita lo vamos a leer, vamos a estar regresando seguido durante todo este tiempo. Y bueno, dividí el sermón en 3 puntos. El primero es la identidad de este niño, el segundo es la misión de este niño y el tercero es cómo lleva a cabo su misión este niño. Bueno, empezando con el primer punto es la identidad de este niño. La palabra clave aquí es verbo. Dice el versículo 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como ven, está resaltada la palabra verbo, es en la que nos vamos a estar centrando en este primer punto. Y si les pregunto quién es el bebé del pesebre, pues todos le vamos a atinar, espero que todos le atinemos, y vamos a decir que es Jesús, que es el Cristo, ¿verdad? Y pues están en lo correcto, pero hay una realidad más trascendental que le da todavía más peso a que este bebé sea el Mesías prometido. Y la clave para entenderlo está en la palabra verbo, que está resaltada en el versículo 14, que es de la forma en la que empieza. Y bueno, ¿me ayudas, Regi, regresando a los primeros 3 versículos del pasaje? Empieza el prólogo del Evangelio de Juan. Dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Entonces, ¿quién es el verbo? Dice aquí el pasaje, empieza diciéndonos que el verbo ya existía en el principio, o sea, el verbo es eterno, es antes de que la realidad del universo fuera creado. Luego nos dice que el verbo estaba con Dios, entonces tenemos al verbo y a Dios. Pero luego nos dice que el verbo era Dios. ¿Cómo es posible esto? Y la clave creo que la podemos encontrar en el prólogo también, pero de la Biblia misma. Si nos vamos a Génesis, al mero inicio de la Biblia, dice Génesis 1 del 1 al 3, dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz y hubo luz. Bueno, como cristianos, creemos que Dios es un solo Dios en 3 personas. A esto le llamamos Trinidad. Son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si se dieron cuenta, desde el inicio de la Biblia, el Señor nos revela esta verdad por medio de su palabra. Leemos que en el principio Dios crea el universo, nuestra realidad, el mundo material en el que habitamos. Y es por medio de su Espíritu que se mueve sobre la superficie de las aguas, del abismo, en otras traducciones de la Biblia dice. Pero, y aquí podemos ver a dos, ¿no? 2 de las 3. Podemos ver a Dios, el Padre, y el Espíritu que se mueve, ¿no? Sobre la superficie de las aguas. Y pudiéramos pensar dónde está el que nos falta, la segunda persona, quien estamos celebrando hoy. Y yo les pregunto, ¿qué es lo que hace Dios para llamar a existencia todo lo que nos rodea? Dios habla, Dios habla. Y el apóstol Juan se refiere a Jesús, el Hijo, como el Verbo. ¿Por qué como el Verbo? Porque es la eterna palabra de Dios. Si regresamos al Evangelio de Juan, ¿qué dicen los versículos 2 y 3? Dice, Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces en Génesis tenemos a Dios, tenemos a su Espíritu moviéndose sobre la superficie del abismo, y Él pone orden y crea hablando. Y ahí está el Hijo, ahí está la segunda persona de la Trinidad. Y bueno, es por medio del verbo, por su palabra, que Dios crea el universo con su espíritu. Y no es la finalidad poder explicar la Trinidad, ¿verdad? Porque es un misterio que nadie aquí entiende, nadie jamás va a poder entender de la misma manera que la encarnación lo es.
No podemos en nuestro limitado entendimiento explicar o entender en su totalidad a Dios, porque Dios es infinito y es trascendente. Él es el creador y nosotros somos criaturas. Pero sí podemos comprenderlo y entenderlo de una manera limitada, porque Él nos ha dado lo suficiente en su palabra para poderlo entender. Él se ha revelado a nosotros por medio de ella y Él nos dice lo necesario que nosotros tenemos que entender, que Él es un solo Dios, pero que dentro de Él hay tres personas que son distintas, pero al mismo tiempo las tres son Dios. Y bueno, por motivos didácticos, Él les va un ejemplo rápido para tratar de explicar un poquito mejor a qué se está refiriendo Juan con esos tres versículos hablando del verbo y qué dice Dios en Génesis con la narrativa de cómo creó el mundo. El ejemplo es el lenguaje. Piensen en qué pasa cuando hablan. Cuando ustedes, por ejemplo, si yo le voy a decir algo a Alonso, yo pienso en lo que le voy a decir, ¿no? Y luego se lo digo. Este ejemplo funciona así más o menos. El Padre es la idea que queremos expresar, ¿no? Dios quiere crear el universo. El Hijo es la idea hablada, es la idea expresada. El Dios para crear, Dios habla. Dios dice, hágase la luz y se hace la luz. ¿Y por medio de qué es que se entrega esa palabra? Pues por medio del aliento, es el Espíritu. Entonces ahí, si pensamos en el lenguaje, una no es más importante que la otra. Si yo tengo una idea, pero no tengo el medio para expresarla, que es el aliento, y no lo expreso, no voy a poder transmitir mi idea. Entonces así es más o menos como funciona. Espero no haberlos confundido con el evento, con el ejemplo. Entonces, concluyendo el primer punto, entonces, pues, ¿quién es este niño? Pues este niño es la eterna palabra de Dios, es el verbo, es por medio de quien fueron creadas todas las cosas, en quien Él todas las cosas permanecen, como dicen Colosenses. Y sin Él en la pintura, pues nada de lo que ha sido hecho pudo ser hecho. Y esta es la identidad de este bebé que vemos en los nacimientos. No es simplemente un bebé que creció para ser un hombre muy bueno, un hombre que creía mucho en Dios, no, es Dios mismo, vistiéndose de nuestra naturaleza humana, encarnando como uno de nosotros. Y ese es el fin del primer punto. El segundo punto es la misión de este bebé. Y la palabra clave aquí es encarnación. Podemos pasar aquí otra vez. El versículo 14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí resalté, se hizo carne y habitó entre nosotros, que esa es su misión es la encarnación. Y si la misión de este niño era vestirse de nuestra humanidad, hacerse carne y habitar como nosotros, bueno, antes de eso, ya no ven con los mismos ojos este hecho, ¿verdad? La encarnación, después de que vimos un poquito la identidad del verbo, ¿verdad? Que es la eterna palabra de Dios. Espero que se hayan asombrado como yo también me pasó estudiando el pasaje. Pero bueno, la encarnación, que es la misión de este niño, de este bebé, es el misterio más bello de la historia, porque no nos podemos explicar por qué razón, por qué motivo es que el Hijo, la eterna palabra de Dios, se humilló de tal manera para hacerse uno igual a nosotros. Dejó su trono a la diestra del Padre para nacer tan indefenso, siendo completamente dependiente de sus padres, como cualquier otro bebé. Y nació de una forma tan degradante entre animales, frío y suciedad, y que el creador del universo haya decidido en su amor y en su gracia hacer esto no es un elogio para nosotros como seres humanos. Como es todo lo contrario, como dice Regi, ¿me puedes ayudar con la siguiente cita? Dijo uno de los padres de la iglesia, San Atanasio de Alejandría, fue nuestro lamentable caso el que hizo descender a la palabra, fue nuestra transgresión la que declamó su amor por nosotros, de modo que se apresuró a ayudarnos y a aparecer entre nosotros. Somos nosotros quienes fuimos la causa de que Él tomara forma humana y para nuestra salvación, que en su gran amor Él nació y se manifestó en un cuerpo humano. Y pues bueno, nosotros sabemos cuál es el motivo de la encarnación, ¿verdad? Si pudiéramos imaginarnos y transportarnos en el tiempo y ver la escena con el bebé y sus padres ahí, atrás de ellos tres iba a estar la muerte con la guadaña, porque para eso nació, vino para morir. Y ahora, ¿por qué tenía que morir? Pues es el Evangelio, el Hijo tenía que morir para hacer expiación por nuestros pecados. Pudiéramos pensar entonces, ¿por qué simplemente no encarnó como un adulto y morir al siguiente día? O sea, me aparezco en la tierra, muero y pum, ya, fin.
Él encarnó como un bebé, encarnó, adoptó nuestra naturaleza humana desde el inicio, o sea, desde nivel cero, o sea, desde ser un feto en el vientre de María, desde tener que pasar por todo el proceso agobiante de nacer, crecer. Él decidió pasar por todo eso, pero ¿por qué? Y el versículo 14 lo dice, claro, es para habitar entre nosotros. Y pudiéramos pensar que habitar simplemente significa vivir, existir, como que cualquier otro ser humano, ¿no? Que es dormir, trabajar, comer. Y esto es cierto, pero así como con la palabra verbo del inicio del versículo 14, hay una profundidad que a simple vista no se alcanza a percibir, de que al decir que el verbo habitó entre nosotros. En el griego, la palabra que está utilizando Juan para decir que el verbo habitó entre nosotros es, espero pronunciarla bien, es que no. Y esta palabra quiere decir montar y o vivir en un tabernáculo. Un tabernáculo es una especie de carpa. Y para los que no estén familiarizados, el tabernáculo era una especie de tienda, era una carpa que Dios le ordenó construir a Moisés para que él, o sea Dios, pudiera habitar en medio de su pueblo después de sacarlos de la tierra de Egipto, donde habían sido esclavos por 400 años. Regi, ¿me ayudas con el siguiente versículo? Miren, dice Éxodo 40, versículos 34-35. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Leemos en este par de versículos que la tienda, la carpa, el tabernáculo estaba lleno de la gloria del Señor y que el mismo Moisés, que Moisés era el profeta ahí del pueblo de Dios, podía entrar porque la gloria del Señor llenaba el lugar, era letal, Moisés entraba y se moría, nadie era digno de estar ahí. Siglos después, una vez que Jerusalén pues, fue construida, que llegaron a la tierra prometida, construyeron Jerusalén, hicieron el templo y el tabernáculo pasó de ser una carpa a un lugar santísimo, y el lugar santísimo era una habitación en la parte más inaccesible del templo, y ahí estaba la presencia de Dios. Igual que con la carpa nadie podía entrar, porque el que entrara se moría. Y bueno, entrar en la presencia de Dios era imposible. Y que esta palabra es que no se usa en este versículo es muy importante, porque quiere decir que la gloria de Dios tabernaculó, o sea, como si fuera un verbo, o sea, que o sea, montar el tabernáculo donde está la presencia de Dios. Y es la misma palabra que el autor usa para decir que el verbo habitó. Significa que esa misma presencia andaba con nosotros, caminando, moviéndose entre nosotros. Ya no era inaccesible, estaba con nosotros. Tanto así que lavó los pies de sus discípulos, sanó ciegos, sanó enfermos, comía con pecadores, con recaudadores de impuestos. Y su presencia manifestada en su gloria, pues ya no era letal para nosotros, estaba a nuestro alcance, como dicen los versículos 4 y 9 de este también capítulo 1 de Juan. Dicen, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y el 9 dice, existiera la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Entonces la luz, si se puede decir de alguna manera, estaba escondida de alguna forma en el tabernáculo, pero en Cristo esa luz fue liberada. Y como dice el nombre, ahora alumbra a todo hombre para ser vista por todos. Y pues Jesús vino a este mundo como uno de nosotros. O sea, Dios mismo se hizo visible y accesible para nosotros pecadores, para que por medio de Él tengamos vida. Y el Evangelio nos dice que tenemos vida porque años después este inocente bebé pues creció para dar su vida por nosotros, recibiendo el castigo por nuestra iniquidad, para después vencer a la muerte con su resurrección. Y o sea, su muerte y su resurrección son el punto exclamativo de su misión. Pero el peso, el argumento que nos lleva al clímax, que es este último y máximo acto de amor, se encuentra el que el Hijo habitó entre nosotros, que el Hijo tabernaculó entre nosotros. Y su misión, pues era que en su vida viéramos la razón de la cruz y el resultado de la cruz. Y eso solo es posible Él vistiéndose de humanidad y encarnando. Y ahora pasamos al tercer punto. Ya va a empezar a cobrar un poquito más de sentido todo, pero ¿cómo es entonces que lleva a cabo su misión el Hijo de Dios? Entonces ya vimos quién es este bebé, vimos que es el Verbo. ¿Cuál es su misión? Hacerse carne
y habitar entre nosotros. ¿Y cómo lleva a cabo su misión? Mostrando su gloria. Dice el versículo 14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la forma o manera en la que este niño, el Verbo, llevaría a cabo su misión es personificando, es decir, siendo la imagen de la gloria del Padre. Es así como su vida nos va a mostrar y nos mostró la razón de la cruz y el resultado de la cruz. La eterna palabra de Dios, el Verbo, se vistió de humanidad para habitar entre nosotros, para que pudiéramos ver la gloria de Dios Padre, como dice el versículo. Pero, ¿qué es esta gloria? ¿Qué es esta gloria que llenaba el tabernáculo y habitó entre nosotros? ¿Cómo la podemos entender? Leemos que el Verbo muestra la gloria que es como la del Padre, siendo lleno de gracia y de verdad. Pero ¿qué significa todo esto? Si vamos a los versículos 16, 17 y 18, dicen, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y antes, nos vamos más atrás, antes de explicar con el favor de Dios cómo estos tres versículos iluminan la tercera parte del versículo 14 y cómo nos ayudan a comprenderlo, y pues por ende todo este tercer punto, vamos a regresarnos al libro de Éxodo, al capítulo 33, versículos 18 y 22. Dice la palabra de Dios, entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Entonces el Señor dijo, hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Podemos rescatar muchas cosas de lo que acabamos de leer, pero quiero hacer énfasis en la respuesta de Dios a Moisés. Moisés le dice a Dios, Señor, déjame ver tu gloria, tal vez esperando ver su rostro, verlo a él. A lo que Dios le contesta, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y luego dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y luego le dice, nadie me puede ver porque se muere. Con esta respuesta que está pasando, Dios le está diciendo a Moisés que su gloria no es su apariencia, eso no es lo principal de la gloria de Dios. Al final Dios no es un ser material como nosotros, es espíritu, es trascendental, ¿no? La gloria de Dios es su carácter, quién es y cómo es Él. Por eso cuando Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria, Él pues, lo batea y le dice que voy a hacer pasar mi bondad delante de ti. Esta es mi gloria, ¿cómo soy yo? El Señor es bondadoso, es misericordioso y es compasivo con quienes Él quiere, como dice esta declaración que hace en Éxodo. Y el Señor proclama su nombre delante de Moisés. ¿Y cuál es este nombre? O sea, no es como que le dice de que proclama su nombre delante de Moisés y le dice, ah, sí, yo soy Dios. No, no le dice eso. Está en Éxodo también, no lo puse ahí, pero miren lo que dice Éxodo 34, 6, 7. Dice, 34, espérenme. Dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, está proclamando su nombre, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este es el nombre que el Señor proclamó en frente de Moisés. Este es quien soy yo. Sí, soy un Dios compasivo, que perdona al que se arrepiente, perdono al corazón arrepentido. Soy misericordioso cuando no se lo merecen, pero también soy justo. Y no paso por alto el pecado, no paso por alto que la gente ofenda mi nombre.
Ese es el nombre del Señor. Esa es la gloria del Señor. ¿Quién es Él? Si es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso, lleno de gracia y de verdad, pero es un Dios justo. Y es un Dios que es, en inglés es true to himself, no sé cómo se dice en español, pero es como que quien dice que Él es, eso hace. Y así es Él. ¿Más o menos sí se entiende? Bueno. Y bueno, regresando al versículo 16. ¿Lo puse, Regi? ¿16? ¿No? Bueno, regresando al versículo 16, dice que en su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Regi, el Juan 1:16, ¿atrás? ¿Atrás? Ah, sí, ahí está. Dice, en su plenitud hemos recibido gracia, sí, gracia sobre gracia. Luego en el 17 nos dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Fue dada a nosotros por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad, es decir, encarnadas en Jesús. ¿Y qué quiere decir eso? Que esa primera gracia, hemos recibido gracia sobre gracia, esa primera gracia que recibimos es la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque dice, hemos recibido gracia sobre gracia, y luego dice, porque la ley de Moisés fue dada por medio de, la ley fue dada por medio de Dios. Esta ley pues no es la ley de Moisés, es la ley de Dios. ¿Y por qué es importante la ley? Porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. ¿Y cómo resumió Jesús la ley? Jesús resume la ley como en 2 mandamientos. Ama a tu Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos se resume la ley porque cada mandamiento de la ley que Dios le dio a Moisés se resume en eso. No le vas a robar a tu prójimo porque lo amas. No vas a andar por Dios adorando a otros dioses porque amas a Dios por sobre todas las cosas. Y porque amas a Dios por sobre todas las cosas, no le vas a hacer el mal a tu hermano. ¿Por qué? Porque tu hermano fue hecho imagen y semejanza de Dios. Por eso Cristo resume la ley en todo eso. Y solo si amamos a Dios por sobre todas las cosas, vamos a poder amarnos a nosotros como debemos, si ponemos a Dios en primer lugar. Entonces, esta ley es la primera gracia que recibimos, porque la ley es un reflejo del carácter vivo de Dios. Y bueno, la gracia que vemos en el amor de Dios para con nosotros y la verdad que encontramos en las palabras y hechos de Cristo, pues esos son un reflejo vivo de quién es Dios. ¿Y cuáles son estos hechos? Sí, son los milagros, pero hay algo más. No quiero decir que tiene más peso, pero hay algo que muchas veces pasamos por alto, y es la vida perfecta sin pecado que Cristo vivió, su santidad. ¿Y por qué pudo vivir una vida santa? Porque vivió conforme a la ley. Por eso dice que fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad que se encuentran en la ley, y la ley es en el carácter de Dios. Entonces la gracia y la verdad que encontramos en el carácter mismo de Dios fueron hechas realidad, las pudimos ver, fueron encarnadas en Cristo. Y esa es la gloria que habitó entre nosotros. ¿Ya hace un poquito más de sentido? Bueno, entonces, ¿cómo es entonces que este bebé nacido en el pesebre llevaría a cabo su misión? Pues ya lo vimos, es mostrando la gloria de su Padre, el carácter de Dios, siendo lleno de gracia y de verdad. ¿Me ayuda a regir con el siguiente versículo? Proverbios. Proverbios. ¿No lo puse? No lo puse. Bueno, dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. ¿Ya vieron qué palabras se repiten? Misericordia y verdad, igual que en el versículo anterior de Juan. Y este es el Evangelio. Con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Este bebé creció, vivió la vida que nosotros jamás hubiéramos podido vivir, una vida de total rendición y amor a Dios, una vida de amor y servicio para con los demás, siendo la luz que brilla en las tinieblas para que experimentáramos la vida que se encuentra en Dios mismo. Pero como todos saben, pues no todo se quedó en esta escena bonita del bebé naciendo, creciendo con sus papás en los brazos de María, José cuidándolos, ¿no? Se tuvo que acercar el punto exclamativo de la misión de este bebé, para lo cual venía. Y pues este bebé ya de 33 años, con el espíritu entristecido, con temor en su corazón y lágrimas en sus ojos, ya cuando se acercaba el fin de su misión, oró diciendo: Padre, la hora ha llegado,
glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Llegó la hora entonces en que el Hijo glorificaría a Dios, siendo obediente a dar su vida en la cruz para recibir nuestro castigo, y el Padre se glorificaría a sí mismo, siendo misericordioso para perdonar nuestros pecados en Cristo, pero justo al derramar su santa ira sobre su Hijo, castigando nuestro pecado. ¿Para qué? Para que por medio de su resurrección tengamos vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Aquí lo dice que es conocer a Dios. ¿Quién y cómo es Él, su carácter y cómo lo conocemos? ¿En quién lo vimos? En Cristo. Dice Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, o sea, el Verbo, el Hijo, Él lo ha dado a conocer. Moisés le pidió a Dios, déjame verte, déjame ver tu gloria. Y Dios le dijo, no, te voy a mostrar mi carácter, pero no me vas a poder ver. Y en Cristo nosotros ya lo vimos. El deseo más grande de Moisés nosotros ya lo tuvimos, ya vimos a Cristo, ya vimos a Dios. Y aterrizando, y espero poder aplicar todo esto, es la parte que se me hace más difícil, pero la vida eterna no es algo distante que se encuentra después de dar nuestro último aliento. No es morirnos y abrir los ojos y estar en el cielo bailando, cantando todos juntos. Eso no es la vida eterna. Es una parte de la vida eterna, pero no es la vida eterna. La vida eterna es algo que ya tenemos por medio de Cristo. Este bebé crecería para mostrarnos la gloria de su Padre y lo que podemos llegar a ser por medio de su Espíritu Santo, que nos regenera para parecernos más y más a Él, para poder así glorificar a Dios con cada parte de nuestras vidas. Y si les digo que la vida eterna es algo que ya empezó, que ya tenemos, es porque Jesús ora diciendo, la vida eterna es que te conozcan a ti y a mí, a quien tú nos has enviado, y ya lo conocemos. Ya lo conocemos, entonces ya tenemos vida eterna en Él. Y así como la gloria de Dios mismo habitó en ese bebé, convirtiéndolo en un tabernáculo vivo para el Señor, nosotros también lo somos, gracias a este mismo Espíritu que habita en el corazón de todos nosotros creyentes. Dicen los versículos 12 y 13, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es por su Espíritu que somos adoptados en Cristo para ser hijos de Dios. Y el significado de la Navidad, que tanto se repite en las películas, ese espíritu de amor y agradecimiento, solo es posible vivirlo y experimentarlo si entendemos el verdadero significado de la Navidad. ¿Y cuál es el verdadero significado de la Navidad? Pues es que el Hijo, el Verbo, la eterna palabra de Dios, el Cristo, se vistió de humanidad para mostrarnos la gloria de Dios y que nos dio su vida como un ejemplo del amor y sacrificio que debemos vivir para glorificar y amar a Dios tal y como Él lo hizo. Y solo haciendo esto, amando y glorificando a Dios de la misma manera que Cristo lo hizo, es que podemos amar a los demás. Y esto es posible porque Cristo Jesús amó al Padre, amándonos a nosotros, viniendo a este mundo como un bebé, para así habitar entre nosotros, mostrarnos la gloria de Dios que residía en Él y finalmente dar su vida en la cruz. Obviamente aquí no termina. Sabemos que al tercer día Cristo resucita y asciende a los cielos y dice que va a volver a venir. Esta vez ya no va a venir como un bebé misericordioso, es como un bebé bonito, misericordioso, sanando. Va a venir como juez. A los que pusieron su fe en Él y a los que creyeron que Él era el Hijo de Dios, les va a decir, hijos míos, pasen. Vengan a la mesa conmigo, vengan a disfrutar lo que es la consumación de la vida eterna que ya tenemos conmigo. Y a los que no, pues Dios va a ser como Él es, va a ser justo y va a castigar el pecado. Pero para nosotros que estamos aquí, que somos parte de la misma familia, que somos parte del cuerpo de Cristo, estas son buenas noticias.
Estas son buenas noticias, hay que permanecer en la fe, hay que seguir glorificando a Dios con nuestras vidas, pidiéndole a su Espíritu que nos regenere, que nos haga crecer en santidad para parecernos más a Cristo. Y pues no solo dar regalos en Navidad, hay que dar el regalo del Evangelio todo el resto del año a las demás personas. Entonces, pues esa va a ser mi oración ahorita para concluir, que que ese mismo espíritu que está fundamentado en el verdadero significado de la Navidad, que es lo que verdaderamente ocurrió, perdón, que es lo que acabamos de ver, pues que sea todo el año, no nada más en una fecha, ¿verdad? Y bueno, Señor, Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque no te entendemos, Padre. Gracias porque eres tan grande, tan trascendental, Señor, tan misterioso para nosotros, Señor. Nos duele la cabeza, Padre, tratándonos de explicar cómo es que funciona todo, Señor, cómo es que hiciste tal cosa o por qué lo hiciste. Y eso está bien, Señor, porque tú eres el creador, nosotros somos tus criaturas, Señor. Y en tu palabra ya nos has dicho todo lo que necesitamos saber, Padre. ¿Y qué es lo que necesitamos saber, Señor? Que tú nos amaste, que de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Y te pedimos, Señor, que este regalo que nos has dado por medio de tu Espíritu, que nos hizo creer, Señor, en el Evangelio, que ese mismo regalo, Señor, se lo podamos llevar a otras personas, Señor, que cumplamos la gran comisión que nos hiciste, que es de ir al mundo y hacer discípulos, Señor, y mostrarles, Padre, que la vida eterna no es algo distante, Señor, que se tiene cuando se muere, sino que se puede tener ya, conociendo al Hijo, Señor, a quien tú enviaste por nosotros, Padre. Ponemos en tus manos esta noche, Señor, llévanos a todos con bien a nuestras casas, que podamos disfrutar, Señor, compartir los alimentos, reírnos, jugar, Señor, con nuestros familiares y amigos, Señor, y que en un mismo espíritu, Señor, podamos agradecer, Señor, todo lo que has hecho por nosotros, no solo poniendo el pan en nuestras mesas, Señor, dándonos trabajo, Señor, permitiéndonos estar aquí, Señor, sino lo que tú hiciste 2000 y cacho años atrás, Señor, que es venir en un punto de la historia, Señor, como un hombre de carne y hueso como nosotros, Señor, para vivir la vida perfecta que yo y los que estamos aquí jamás hubiéramos podido vivir, Señor, y dar tu vida para expiar nuestros pecados, Señor, y darnos vida eterna por medio de tu sacrificio, Señor. Te damos gracias, Señor, y es en tu nombre que oramos. Amén.